Si crees que vender más depende de aprender una técnica nueva, ya estás perdiendo ventas. Y lo más grave no es que las pierdas, es que las sigues perdiendo sin darte cuenta de por qué. La mayoría de los vendedores no falla por falta de conocimiento. Falla porque entra a la conversación desde un estado mental que el cliente detecta en segundos. No lo analiza, no lo razona, lo percibe. Percibe si hay necesidad, percibe si hay urgencia, percibe si hay una expectativa escondida detrás de cada palabra. Y cuando el cliente percibe eso, ocurre algo silencioso pero definitivo. Se protege. No dice que no, no discute, no confronta, simplemente desconecta. Aquí es donde empieza el problema real de la mayoría de las ventas modernas. El vendedor cree que está compitiendo por precio, por producto o por argumentos, cuando en realidad está compitiendo contra la percepción que el cliente ya formó de él antes de escuchar nada relevante. Esto no es una metáfora, es psicología básica del comportamiento humano. Estás en Audiolibros Mentalidad Millonaria, un espacio donde no se entrenan técnicas para vender más rápido, sino la mente y la autoridad interna que hacen que el cliente quiera avanzar sin sentirse empujado. Aquí no trabajamos trucos, trabajamos percepción, presencia y dominio mental. Y si sigues escuchando con atención, vas a entender por qué muchos vendedores hacen todo bien y aún así venden menos de lo que podrían. El error más común es creer que vender es una actividad externa, que ocurre en las palabras, en el discurso, en la forma de presentar. Pero vender ocurre antes, ocurre en la mente del vendedor, ocurre en cómo entra a la conversación, ocurre en si necesita que el cliente diga que sí para sentirse validado. El cliente no compra cosas, compra sensaciones, compra seguridad, compra dirección. Y esa compra ocurre muchas veces antes de que él mismo sea consciente de haber decidido. Aquí aparece una verdad incómoda que separa niveles. El cliente decide si confiar en ti antes de evaluar tu oferta. Si esa confianza no existe, nada de lo que digas después importa demasiado. Puedes explicar mejor, puedes justificar más, puedes bajar el precio, pero ya estás jugando cuesta arriba. Por eso hay personas que venden con aparente facilidad, no elevan la voz, no insisten, no persiguen, no se esfuerzan en convencer, y aún así, el cliente avanza. No porque sean más simpáticos, sino porque transmiten algo que la mayoría no sabe transmitir: orden interno. Ese orden interno se percibe como autoridad. No una autoridad agresiva, no una autoridad impuesta, una autoridad tranquila. La mayoría de los vendedores entra a la conversación queriendo algo del cliente. Quiere cerrar, quiere avanzar, quiere confirmar que todo el esfuerzo valió la pena. Esa intención, aunque no se verbalice, se filtra en el ritmo, en el tono, en la forma de responder demasiado rápido, en la necesidad de explicar de más. El cliente lo siente como presión, y ante la presión, la mente humana se defiende. Aquí es donde muchos se engañan. Creen que el cliente no estaba listo, que no era el perfil, que el mercado está difícil, pero la realidad suele ser más simple y más incómoda. El marco mental estaba roto desde el inicio. Cuando el vendedor entra desde la carencia, el cliente entra desde la protección. Cuando el vendedor entra desde la calma, el cliente entra desde la apertura. Esto no es motivación, es psicología pura. Los mejores vendedores ya resolvieron algo que la mayoría sigue negociando internamente. Ya no dependen emocionalmente del resultado de cada conversación, no porque no les importe vender, sino porque no necesitan esa venta para sentirse bien consigo mismos. Esa independencia emocional es lo que el cliente percibe como liderazgo. Aquí hay una diferencia crítica que casi nadie enseña. El cliente no sigue al que sabe más, sigue al que está más centrado. Puedes saberlo todo sobre tu producto y aún así transmitir inseguridad. Puedes decir muy poco y transmitir claridad. La venta no se bloquea por falta de información, se bloquea por exceso de tensión. Y ahora viene algo importante, porque aquí es donde la mayoría se queda atrás. Si sigues vendiendo desde el impulso de demostrar, de justificar o de acelerar, el cliente ya decidió que no confía del todo en ti. No lo va a decir, no te va a confrontar, simplemente va a dilatar, comparar, pedir tiempo o desaparecer. Y lo peligroso es que si no ves esto, sigues ajustando lo equivocado. Si este punto ya te incomoda un poco, es buena señal. Significa que estás mirando justo donde la mayoría prefiere no mirar. Si esto te está resonando de verdad, deja una sola palabra en los comentarios.
no para participar, sino para marcar que ya empezaste a ver este juego desde otro nivel. Y lo que ocurre en los primeros minutos de una conversación explica mucho más de lo que parece, incluso antes de que el precio entre en juego. Hay un punto en toda conversación de ventas donde el vendedor promedio empieza a perder terreno sin darse cuenta. No es cuando el cliente pregunta el precio, no es cuando duda, no es cuando compara, es mucho antes. Es cuando el vendedor empieza a hacer más de lo necesario, más palabras, más explicaciones, más intentos de aclarar, y cada vez que hace más, el cliente siente menos. Esto parece contraintuitivo, pero es una de las leyes silenciosas de la psicología del cliente. Cuando el vendedor aumenta el esfuerzo visible, el valor percibido tiende a bajar. No porque el producto sea peor, no porque el vendedor sea menos capaz, sino porque el esfuerzo extra suele venir de un lugar interno equivocado. El cliente no escucha «me estoy esforzando». El cliente percibe «algo aquí necesita ser empujado», y cuando algo necesita ser empujado, la mente humana se pregunta ¿por qué? Aquí aparece una distinción clave que separa al vendedor dominante del vendedor reactivo. El vendedor reactivo responde a cada gesto del cliente como si fuera una señal que necesita corregir. Una duda lo acelera. Un silencio lo inquieta. Una comparación lo descoloca. Vive la conversación como una sucesión de microamenazas que debe resolver. El vendedor dominante, en cambio, no reacciona a cada estímulo. Observa, mantiene su centro. No porque ignore al cliente, sino porque no se deja arrastrar emocionalmente por él. Y esta diferencia lo cambia todo. El cliente siente cuando una conversación está siendo conducida y cuando está siendo perseguida. Siente cuando hay alguien al mando y cuando hay alguien intentando no perder el control. Esa sensación es previa a cualquier argumento lógico. Por eso muchos vendedores se confunden. Creen que el cliente no decide porque necesita más información, cuando en realidad necesita menos ruido emocional. Aquí entra en juego uno de los principios más ignorados de la psicología de ventas. El cliente no quiere ser convencido, quiere sentirse seguro al decidir. Convencer implica empujar, seguridad implica sostener. Cuando el vendedor se obsesiona con convencer, entra en una dinámica de justificación constante. Explica por qué el precio es así, explica por qué el producto vale lo que vale, explica por qué debería decidir ahora. Cada explicación extra parece lógica, pero emocionalmente comunica lo contrario. Necesito que entiendas para que avances. El cliente, frente a eso, se protege, no porque no entienda, sino porque siente que el equilibrio está roto. Los vendedores de alto nivel ya resolvieron algo que la mayoría sigue negociando internamente. No necesitan que el cliente valide su propuesta para validar su identidad. No están en la conversación buscando confirmación. Están ofreciendo dirección. Y la dirección es uno de los mayores generadores de confianza que existen. Esto explica por qué hay personas capaces de vender incluso en contextos difíciles, saturados o competitivos. No porque tengan el mejor discurso, sino porque no entran en modo competencia mental. No sienten que tengan que ganar la conversación, sienten que tienen que sostenerla. Aquí ocurre algo sutil pero decisivo. Cuando el vendedor no compite, el cliente deja de competir también. La conversación baja de nivel defensivo, se vuelve más clara, más humana, más simple. Y en ese entorno las decisiones ocurren con menos fricción. Este es uno de los motivos por los que muchos vendedores experimentan una paradoja. Cuanto más intentan controlar el resultado, menos control real tienen. Y cuanto más sueltan la necesidad de controlar, más influencia real ganan. No es magia, es psicología. El control externo genera resistencia. El control interno genera confianza. Cuando el vendedor está centrado, no necesita llenar silencios, no necesita responder de inmediato, no necesita demostrar valor constantemente. Su sola forma de estar comunica que la conversación no es una carrera. Y cuando la conversación no es una carrera, el cliente puede pensar mejor. Aquí hay algo que pocos se atreven a aceptar. Muchas ventas se pierden porque el vendedor no tolera la incomodidad del proceso. No tolera la pausa. No tolera la duda. No tolera el silencio. Y en su intento de aliviar su propia incomodidad, invade el espacio mental del cliente. El cliente no siempre sabe explicar por qué se frena, pero su sistema nervioso lo sabe. Siente que algo no está alineado. Siente que hay una prisa que no es suya.
Por eso, uno de los mayores signos de autoridad en ventas no es hablar bien, sino saber esperar. Esperar sin tensión. Esperar sin ansiedad. Esperar sin convertir cada segundo en una amenaza. Esto no significa pasividad, significa dominio. El dominio mental no es imponer ritmo, es marcarlo sin forzarlo. Cuando el vendedor domina su propio estado interno, empieza a notar algo curioso. El cliente habla más, expresa mejor sus dudas, se abre con mayor claridad, no porque el vendedor haga preguntas brillantes, sino porque no está siendo empujado. Aquí es donde la venta deja de sentirse como una negociación y empieza a sentirse como una conversación dirigida. Si estás escuchando esto y piensas, yo hago eso sin darme cuenta, detente un segundo. Observa con honestidad. ¿Cuántas veces explicas de más? ¿Cuántas veces respondes demasiado rápido? ¿Cuántas veces ajustas tu discurso para evitar una posible objeción que aún no existe? Ese ajuste constante es agotador y el cliente lo percibe. Los vendedores que venden más y mejor suelen parecer más simples, menos elaborados, menos intensos. Pero esa simplicidad no es falta de capacidad, es el resultado de una mente ordenada que no necesita demostrar nada. Y aquí es donde muchos se equivocan gravemente, confunden intensidad con profesionalismo, confunden urgencia con compromiso, confunden actividad con efectividad. Pero el cliente no compra intensidad, compra coherencia. Compra la sensación de que está tomando una decisión con alguien que no va a desmoronarse si la respuesta no llega hoy. Compra la tranquilidad de saber que no hay una agenda oculta empujándolo. Hay un momento específico en toda venta donde el resultado empieza a inclinarse sin que nadie lo diga en voz alta. No ocurre cuando el cliente objeta. No ocurre cuando pregunta el precio. Ocurre cuando duda. Y la duda, a diferencia de lo que muchos creen, no es un problema. Es una señal. La duda indica que el cliente ya está dentro del proceso, que algo le importa lo suficiente como para detenerse a evaluar. El error del vendedor promedio es interpretar esa duda como una amenaza que debe neutralizarse de inmediato. Y ahí es donde empieza el sabotaje. Cuando el cliente duda, el vendedor inseguro acelera, llena el espacio, explica, justifica, anticipa objeciones que aún no existen. En su mente cree que está ayudando, en la mente del cliente está invadiendo. La duda necesita espacio, no presión. Aquí es donde se ve con claridad quién domina su estado interno y quién no. El vendedor que no tolera la duda del cliente es el mismo que no tolera la suya propia. Necesita cerrar la conversación rápido porque necesita cerrar algo por dentro. El cliente siente esa prisa y cuando la siente, se protege. No porque no quiera avanzar, sino porque su sistema interno detecta que el entorno dejó de ser seguro para decidir con calma. El cerebro humano no toma buenas decisiones bajo presión emocional ajena. Se frena, pospone, se distancia. Por eso, uno de los mayores actos de autoridad en ventas ocurre cuando no haces nada, cuando puedes sostener el silencio sin llenarlo, cuando puedes escuchar una duda sin corregirla, cuando puedes dejar que el cliente piense sin interrumpir su proceso interno. Esto no es pasividad, es dominio psicológico. El vendedor que domina este punto entiende algo esencial. La venta no avanza cuando tú empujas, avanza cuando el cliente se escucha a sí mismo decidir. Y para que eso ocurra, necesita espacio mental. Muchos vendedores creen que el silencio enfría la venta. En realidad, lo que enfría la venta es la ansiedad. El silencio, cuando es sostenido desde calma, ordena. Le permite al cliente integrar la información, sus emociones y sus miedos sin sentirse observado. Aquí se produce un fenómeno interesante. Cuando el vendedor no invade el espacio de la duda, el cliente suele avanzar solo. No siempre de inmediato, pero con mayor claridad. La decisión deja de sentirse reactiva y empieza a sentirse propia. Y las decisiones que se sienten propias son las más estables. Este es uno de los grandes secretos de la psicología de ventas moderna. El cliente no huye del precio, huye de la sensación de ser empujado. Puede aceptar un precio alto si se siente seguro. Puede rechazar un precio razonable si se siente presionado. Por eso, la forma en que manejas la duda vale más que cualquier argumento. El vendedor que transmite calma frente a la duda comunica algo muy potente sin decirlo: no tengo miedo al tiempo. Y el que no teme al tiempo transmite solidez. El cliente siente que no hay trampa,
que no hay urgencia artificial, que no hay una necesidad escondida. Esa sensación relaja, y cuando el cliente se relaja, su mente funciona mejor. Aquí es donde muchos se confunden y creen que el vendedor dominante es frío o distante. No lo es. Es estable. No reacciona desde el impulso. No necesita controlar cada microsegundo de la conversación. Confía en el proceso porque confía en su posición interna. El vendedor que no confía en sí mismo intenta controlar el ritmo externo. El que confía controla su estado interno. Esta diferencia se nota especialmente cuando el cliente guarda silencio después de recibir información importante. Ese silencio que incomoda a tantos. El silencio que dispara mensajes innecesarios, aclaraciones forzadas, intentos de reactivar. Ese silencio no es vacío, es procesamiento. El cliente está ordenando sus pensamientos, sus emociones y su percepción del riesgo. Si tú invades ese proceso, lo interrumpes. Y cuando interrumpes el proceso interno del cliente, le robas la sensación de control. Nadie compra cuando siente que pierde el control. Por eso, los vendedores que dominan este punto no persiguen respuestas. No interpretan el silencio como rechazo. No entran en pánico. Sostienen su postura. Mantienen su energía. Confían en que una decisión bien tomada vale más que una decisión apurada. Y paradójicamente, esa confianza acelera muchas decisiones. Este dominio del silencio es una de las habilidades más difíciles de entrenar porque va contra el impulso natural de hacer algo. Pero es también una de las más rentables. Reduce fricción, reduce desgaste, reduce errores. Y eleva el nivel de la conversación. Si te detienes a observar a los vendedores que realmente convierten con consistencia, notarás un patrón claro. No hablan más. Hablan menos. No explican todo. Dejan que el cliente complete el sentido. No cierran agresivamente. Permiten que el cierre ocurra. Aquí la venta deja de ser una batalla y se convierte en una danza sutil de percepciones. El vendedor guía sin empujar. Sostiene sin invadir. Acompaña sin necesitar. Si este punto te resulta incómodo, es porque toca un hábito profundo. La mayoría fue entrenada para hacer algo cuando aparece la duda. Pocos fueron entrenados para sostenerse cuando aparece. Si esto te está haciendo replantear tu forma de vender, deja una sola palabra en los comentarios. No como respuesta externa, sino como señal interna de que algo empezó a ordenarse. Y aquí aparece algo que casi nadie tiene en cuenta. A veces el cliente no se aleja porque no quiera avanzar. Se aleja porque avanzar lo obliga a aceptar algo incómodo sobre sí mismo. Comprar no es solo una decisión económica, es una decisión de identidad. Aceptar una propuesta implica en muchos casos aceptar que alguien más vio antes lo que él no había visto. Y no todas las mentes toleran eso con facilidad. Por eso hay clientes que dudan, que piden tiempo o que desaparecen justo cuando todo parecía alineado. No están rechazando el producto, están protegiendo su ego. Y cuando el vendedor no entiende esto, interpreta mal la situación. Cree que debe empujar más, aclarar más o insistir. Y sin darse cuenta, agrava exactamente aquello que el cliente está intentando proteger. A partir de aquí, la conversación entra en un territorio más delicado y por eso mismo más decisivo. Porque cuando el cliente no avanza, no siempre está evaluando el producto. Muchas veces está evaluándose a sí mismo. Aceptar una compra implica algo que rara vez se dice en voz alta. Implica admitir que alguien externo tuvo claridad antes, que vio un camino que uno no había visto, que ordenó algo que estaba desordenado. Y para muchas personas eso no es neutro. Toca identidad, toca orgullo, toca la imagen que tienen de sí mismas como decisores competentes. Por eso hay clientes que, en el momento exacto en que todo parece alineado, se detienen. No porque encuentren un defecto real, sino porque internamente aparece una fricción silenciosa. Avanzar significaría aceptar que no controlaban todo, que necesitaban guía, que alguien más ocupó por un instante una posición de referencia. Ese instante es incómodo para ciertos egos. Y aquí es donde la mayoría de los vendedores comete un error grave sin darse cuenta. Interpretan esa retirada como falta de interés, como objeción, como problema de precio, y reaccionan desde ahí. Intentan convencer, explicar, insistir, sin saber que, al hacerlo, refuerzan exactamente aquello que el cliente está intentando evitar, la sensación de quedar en una posición inferior. Cuando el ego del cliente se siente amenazado, no discute, se protege, se distancia.
Se enfría, no porque no quiera comprar, sino porque no quiere sentirse expuesto. El vendedor que no entiende esto cree que la solución es empujar más. El vendedor que sí lo entiende hace algo radicalmente distinto, no invade ese espacio, no fuerza la identidad del otro, no necesita ganar la decisión, permite que el cliente conserve dignidad en el proceso. Y esa es una diferencia abismal. Cuando el cliente siente que puede decidir sin quedar en una posición incómoda frente a sí mismo, la resistencia baja, no porque desaparezca el miedo, sino porque deja de sentirse juzgado, deja de sentirse llevado, deja de sentirse reducido. Este es uno de los motivos por los que la autoridad silenciosa funciona tan bien. No humilla, no presiona, no expone, simplemente sostiene un marco donde el cliente puede avanzar sin perder estatus interno. Por eso insistir casi nunca funciona en estos casos. No porque la oferta sea mala, sino porque la insistencia aumenta la amenaza al ego. Cuanto más empujas, más justificas, más explicas, más refuerzas la sensación de que el cliente está siendo conducido a un lugar que no eligió del todo. El vendedor maduro entiende que no todas las decisiones fallidas son decisiones perdidas. Algunas solo necesitan espacio para que la identidad del cliente se reacomode sin fricción. Y ese espacio solo puede sostenerlo alguien que no necesita cerrar para sentirse válido. Aquí ocurre algo que muchos no esperan. Cuando el vendedor respeta ese proceso interno, algunos clientes vuelven, no siempre de inmediato, no siempre explicando por qué. Vuelven porque algo se ordenó, porque ya no sienten que avanzar los expone, porque la conversación dejó una huella emocional limpia, y esa huella pesa más que cualquier argumento. Este punto marca una diferencia clara entre vender una vez y construir confianza real, entre cerrar por presión y permitir decisiones estables, entre perseguir y ser elegido. A partir de aquí, la venta deja de ser un acto de empuje y se convierte en un ejercicio de respeto profundo por la psicología del otro. Y cuando eso ocurre, incluso el silencio empieza a jugar a tu favor. Hay una razón por la que algunos clientes avanzan incluso cuando no responden de inmediato. No es insistencia, no es seguimiento agresivo, no es presión disfrazada. Es algo mucho más sutil y por eso mismo más poderoso. La huella emocional que quedó en la conversación. La mayoría cree que la venta se decide en el momento del sí. En realidad, la venta se decide en cómo se siente el cliente cuando la conversación termina. Si se va con tensión, se aleja. Si se va con claridad, vuelve. Y si se va con respeto, confía. Aquí aparece lo que casi nadie entrena, el cierre invisible. El cierre invisible no es una frase, no es un empujón final. Es una consecuencia emocional. Es el resultado de haber sostenido la conversación desde un lugar estable, sin urgencia, sin necesidad, sin lucha. El cliente no siente que alguien intentó ganarle, siente que alguien lo acompañó a pensar, y eso cambia todo. Cuando el cliente no responde de inmediato, muchos vendedores entran en pánico interno. Empiezan a escribir mensajes innecesarios, a aclarar cosas que ya estaban claras, a reabrir argumentos que nadie pidió. Creen que están reactivando la venta, pero en realidad están rompiendo la huella emocional que habían construido. El silencio del cliente no es vacío, es integración. Y aquí se revela quién tiene dominio interno y quién no. El vendedor que confía en su proceso no persigue, no interpreta el silencio como rechazo, no se adelanta a defenderse. Mantiene su postura, su tono y su claridad intactos. El cliente siente eso incluso en ausencia de palabras. Este es uno de los puntos más incomprendidos de la psicología de ventas. La decisión sigue ocurriendo aunque no haya mensajes. El cliente sigue pensando, sigue evaluando, sigue sintiendo, y la forma en que tú cerraste la conversación sigue influyendo en ese proceso. Si cerraste desde tensión, la tensión crece. Si cerraste desde calma, la calma permanece. Por eso, el verdadero cierre no ocurre cuando dices «avanzamos», sino cuando el cliente siente que puede avanzar sin ser empujado. Ese sentimiento no se genera al final, se construye desde el inicio, en cada pausa, en cada silencio respetado, en cada momento donde no reaccionaste desde la necesidad. Cuando el cliente vuelve después de días, semanas o incluso meses, muchos vendedores se sorprenden. Creen que apareció de la nada. No apareció, nunca se fue del todo.
la huella emocional siguió trabajando. Esto explica por qué algunos clientes regresan incluso cuando no compraron la primera vez. No porque olvidaron, sino porque recordaron cómo se sintieron contigo. Y esa memoria emocional pesa más que cualquier argumento lógico. Aquí se entiende algo fundamental. Vender bien no es cerrar más rápido, es cerrar mejor. Es dejar menos residuos emocionales. Es permitir que la decisión madure sin presión. Es entender que una venta forzada puede cerrar hoy, pero una venta limpia construye retorno. Los vendedores que dominan este nivel no viven persiguiendo oportunidades, construyen presencia, y la presencia atrae. No porque sea magnética en el sentido superficial, sino porque transmite algo escaso en el mercado actual: estabilidad. En un entorno donde todo empuja, quien sostiene destaca. En un entorno donde todo acelera, quien marca un ritmo humano genera confianza. Y esa confianza no solo cierra ventas, construye repetición. El cliente que vuelve no vuelve por el producto. Vuelve por la experiencia emocional de haber decidido sin sentirse presionado. Vuelve porque confía en que, si decide otra vez, el proceso será igual de limpio. Aquí es donde muchos se dan cuenta de algo incómodo pero liberador. Vender no debería desgastarte. Si te desgasta constantemente, algo en tu marco interno está desordenado. La venta profesional no agota. Exige atención, sí. Presencia, sí. Pero no desgaste emocional permanente. Cuando ordenas tu mente, ordenas la experiencia del cliente. Cuando sostienes tu eje, el cliente encuentra el suyo. Cuando no necesitas convencer, convences más. Este enfoque no promete resultados mágicos ni inmediatos. Promete algo más valioso: coherencia. Y la coherencia, en ventas, es uno de los activos más rentables a largo plazo. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes algo que muchos nunca llegan a ver: que la venta no ocurre en las palabras, sino en la percepción. Que el cliente no compra argumentos, compra sensaciones. Que la autoridad real no se impone, se percibe. Y que el problema casi nunca fue el producto, el precio o el mercado. Fue el estado desde el que se intentó vender. Si este audiolibro te ayudó a ver las ventas desde un lugar más claro y más maduro, quédate en el canal. Aquí no entrenamos frases ni tácticas rápidas. Entrenamos la mente, la presencia y la psicología que hacen que la venta sea una consecuencia, no una persecución. En el próximo audio profundizamos aún más en cómo sostener autoridad cuando el cliente duda, guarda silencio o parece alejarse. No es un tema nuevo, es una capa más profunda del mismo juego mental. Recuerda esto: el problema nunca es el producto, es la mente.